Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar otra vez aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Hechos y para hacer un pequeño resumen, a lo largo de los 13 capítulos anteriores que hemos visto, hemos observado cómo el Evangelio se extendió primero por toda Jerusalén, después llegó a Samaria, y a partir del capítulo 10 vemos cómo empieza a llegar a los gentiles. Hace un par de semanas empezamos también a ver cómo Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero y el Evangelio empezó a llegar hasta los confines de la tierra. El día de hoy vamos a estar meditando en el capítulo 14 del libro de Hechos, Hechos capítulo 14, y vamos a estar del verso 1 al verso 7. Hechos capítulo 14, del verso 1 al verso 7. Y de estos versículos podemos aprender que el Evangelio de Cristo debe ser predicado valientemente, sin importar la situación y sin importar la consecuencia. El Evangelio de Cristo debe ser predicado valientemente, sin importar la situación o la consecuencia. Permítame leer el texto de hoy en la versión Nueva Biblia de las Américas, Hechos 14, del 1 al 7, dice así: Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba su palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias porque es un privilegio que muchos no tienen, pero nosotros sí. Padre, queremos venir delante de tu presencia en esta mañana, encomendar cada uno de nuestros corazones, cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, para que podamos reflexionar en ella y para que tu Espíritu, Señor, nos mueva a la acción. Que todo lo que vayamos a escuchar, Señor, podamos vivirlo en nuestra vida, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el sermón de hoy lo titulé: El valiente es el que predica sin importar las consecuencias. El valiente es el que predica sin importar las consecuencias. Y el texto de hoy lo vamos a dividir, el relato de hoy, en 3 secciones. Y la primera de ellas la encontramos en los versos del 1 al 2. Y aquí podemos observar la respuesta a la predicación del Evangelio. Inicia inmediatamente después del relato en el que meditamos la semana pasada. Después de que Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía de Siria, se nos narra que después de sacudirse el polvo, ellos fueron a un lugar llamado Iconio. También nos cuentan en el texto de hoy que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, juntos entraron a la sinagoga de este lugar. Y recordemos que las sinagogas eran centros de vida religiosa para los judíos, tanto dentro de Palestina como aquellos que estaban dispersos a lo largo de todo el mundo. En las sinagogas realizaban distintas actividades como la lectura de las escrituras, oraciones, celebraciones, entrega de ofrendas, entre otras. Una vez que ellos llegan a la sinagoga,
el verso 1 nos cuenta que ellos hablaron de tal manera que una gran multitud creyó. Algunas versiones dicen que ellos predicaron la palabra con tal poder que no solo judíos creyeron, sino también gentiles. Se nos cuenta que así como una gran multitud creyó, algunos judíos no creyeron. Algunos judíos no creyeron, sino que empezaron a contaminar a las mentes de los demás gentiles. En otras palabras, trataron de ponerlos en contra de Pablo, Bernabé y de aquellos que habían creído el mensaje de Jesucristo. En este texto podemos observar las únicas dos posibles respuestas al Evangelio. La primera respuesta la vemos en el verso 1, y es que las personas creen en el Evangelio, en el mensaje de salvación que se predica. Y la segunda posible respuesta es la que observamos a partir del verso 2, y es que las personas no creen. Y cuando se trata de nuestra relación con Dios, no existen puntos medios. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Tal como se menciona en la epístola de Santiago 4:4, que dice: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre esta situación. ¿Cuál es el estado de nuestra relación con Dios? ¿Estamos en el grupo que ha creído el Evangelio de Cristo o en el grupo de los que no creyeron? Estas preguntas son tan relevantes porque de ellas depende nuestra eternidad. Por otro lado, es importante que nosotros tengamos también la actitud de Pablo y de Bernabé, que inmediatamente después de que fueron perseguidos y expulsados de una ciudad por predicar el Evangelio, en cuanto ellos llegaron a la siguiente ciudad, dice que empezaron a predicar nuevamente. El texto nos dice que después de que llegaron, lo primero que hicieron fue irse a la sinagoga a predicar el Evangelio. Pablo y Bernabé, hermanos, entendían la urgencia de predicar el Evangelio a pesar de las consecuencias. Ya ellos habían tenido una primera mala experiencia en Antioquía de Siria, y en cuanto llegaron a Iconio, a pesar de esa persecución, empezaron nuevamente a predicar el Evangelio. ¿Estamos nosotros predicando el Evangelio a todas las demás personas que aún no lo conocen? ¿O estamos muy cómodos simplemente escuchando el Evangelio día tras día o todos los domingos, sin contar a los demás la buena noticia que tenemos? Esto es como tener la medicina contra el cáncer o cualquier otra enfermedad grave y no querer dársela a otras personas. ¿Entendemos el sentido de urgencia que debemos tener? ¿Los padres están predicando el Evangelio a sus hijos o están delegándole esa responsabilidad a otras personas? Los hijos, ¿estamos contando el Evangelio a nuestros padres, hermanos o demás familiares que tal vez no lo conocen? ¿Qué estamos haciendo también como iglesia para salir de estas 4 paredes y predicar el Evangelio a las personas de nuestra comunidad que no lo conocen? Tenemos, hermanos, una tarea por hacer y es necesario cumplirla. Por este motivo, en la siguiente sección del texto, en los versos del 3 al 5, aprendemos que debemos predicar, debemos cumplir esta tarea con valentía, sin importar las consecuencias. Debemos predicar con valentía, sin importar las consecuencias. Y Lucas continúa la narración mencionando que a pesar de que algunos de los judíos estaban tratando de enemistar a los gentiles contra Pablo y Bernabé, dice que ellos se quedaron en Iconio mucho tiempo predicando la palabra de Dios de forma valiente. Cuando habla de valentía, se refiere a que ellos predican a pesar de las situaciones o a pesar de las dificultades que podían pasar. No era que no tenían miedo, probablemente sí, pero a pesar de eso, ellos seguían ahí
perseverando y predicando el evangelio. Dice que ellos lo hacían con valentía porque confiaban en el Señor y porque el Señor confirmaba la palabra de su gracia y permitía que se hicieran prodigios y señales por medio de sus manos. A pesar de lo difícil que podía ser la situación, ellos siguieron predicando por mucho tiempo porque ellos temían más a Dios que a los hombres. Pablo y Bernabé estaban más preocupados de lo que Dios iba a pensar de ellos que lo que los demás hombres iban a pensar. Y esta debe ser también nuestra actitud el día de hoy, día con día. ¿Cuántas veces al día demostramos más temor a los hombres y a lo que llaman el qué dirán de nosotros? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer una oración a la hora del almuerzo porque teníamos miedo de que nos vieran? ¿Cuántas veces nos hemos reído de alguna broma o chiste inapropiado por miedo a la exclusión o al señalamiento? ¿Cuántas veces no hemos dado o compartido el evangelio a nuestros compañeros, personas de trabajo o cercanas por miedo a ser despedidos o tratados injustamente? Debemos predicar el evangelio de Cristo con mucha valentía, a pesar de las consecuencias que pueda traer. Pablo y Bernabé ya habían sido perseguidos en Antioquía de Siria y aún así llegaron a Iconio a predicar el evangelio, a pesar de lo que habían pasado. Ellos sabían lo que podía pasar y aún así lo siguieron haciendo. Y de la misma manera nosotros debemos predicar el evangelio con valentía y sin importar las consecuencias. Y estas consecuencias pueden tener muchas representaciones. Podemos ser despedidos de los trabajos, podemos ser señalados, podemos ser insultados, tratados como basura. Y a pesar de que en nuestro país no se da de la misma manera que en otros lados alrededor del mundo, hay cristianos que están siendo torturados, asesinados y violados por la causa del evangelio de Cristo. Podemos caer en el error de pensar de que tal vez estas últimas cosas que mencioné nunca van a pasar en nuestro país, pero debemos estar preparados, porque algo como esto puede llegar a pasar de la noche a la mañana aquí en nuestro país. Por otro lado, a veces nuestro temor o nuestro miedo puede venir porque pensamos que no tenemos la elocuencia necesaria para que los demás se conviertan, o tenemos miedo de que las palabras que vayamos a decir no sean lo suficientemente profundas, no sean buenas o reflexivas para que las personas escuchen nuestro mensaje, el mensaje de Cristo, y lo acepten. Pero déjeme darle una muy buena noticia. La aceptación del mensaje del evangelio no depende ni de usted ni de mí, ni de las palabras que nosotros digamos o de nuestra capacidad para hablar bonito. Si ponemos atención en el verso 3, se menciona que el Señor confirmaba la palabra de su gracia. Esto quiere decir que se encargaba de hacer que las personas reaccionaran al mensaje del evangelio. Esto demuestra una clara intervención de Dios en la respuesta de la predicación del evangelio y su soberanía en la salvación. Dios es el único autor de ella y en Él está el obrar en los corazones de las personas para salvación. Esto quiere decir que una persona acepta o niega el mensaje según lo que Él decida. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 9 del 1 al 18, donde dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió a mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no había hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene la misericordia. Porque la Escritura dice: para esto mismo te he levantado. La Escritura dice a Faraón: pero para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que Él quiere, y al que quiere endurece. El hecho de que la aceptación del mensaje, hermanos, depende de Dios, es una muy buena noticia, porque estoy seguro de que si dependiera de nosotros, nadie llegaría a los pies del Señor. Pero nuestro Dios, que es todopoderoso y sabio, definitivamente no se va a equivocar y no va a errar en las decisiones que toma. El relato continúa y nos menciona en los versos 4 y 5 que en la ciudad de Iconio las personas estaban divididas en dos grupos. Estaban aquellos que apoyaban al grupo de los judíos, que estaban en contra de Pablo y Bernabé, y el grupo que estaba a favor de ellos. Este primer grupo se nos cuenta que con los gentiles y los gobernantes estaban preparando un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Pablo y Bernabé estaban corriendo peligro por predicar el evangelio otra vez. Y aún así lo continuaban haciendo, y lo hacían porque ellos confiaban en Dios. De la misma manera, nosotros debemos confiar en nuestro Señor y debemos confiar en que Él va a respaldarla, puesto que estamos cumpliendo su voluntad. Es importante que este hecho nos motive, nos anime a predicar la palabra de Dios. La voluntad del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, nos encomendó a nosotros la tarea de predicar su evangelio. Y si buscamos cumplirla, Él nos va a respaldar. Sí, es bastante importante que nuestra forma de vivir refleje el evangelio, pero una persona no va a creer en Cristo solo por eso. La misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. De nuevo, es importante tener una manera de vivir que agrade a Dios y que sea un reflejo del mensaje que predicamos, pero no lo utilicemos como excusa para no predicar el evangelio. Como acabamos de leer, la forma en que Dios decidió salvar es por medio de la predicación. Seamos valientes, hermanos. Pidámosle fortaleza a Dios, pidámosle valentía y el coraje que necesitamos para predicar que Cristo vivió, murió y resucitó para salvar a todos los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Y si usted que escucha estas palabras aún no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una decisión muy importante que tomar. ¿Va a ser parte del grupo que se salvó y creyó en el mensaje? ¿O será el grupo que no decidió creer y oponerse al único Dios verdadero? Por último, en el tercer apartado lo encontramos en el verso 6 y 7. Y estos
versículos nos cuentan que por la gracia de Dios, Pablo y Bernabé se dieron cuenta de que los estaban buscando para matarlos y apedrearlos. Y tan pronto se dieron cuenta, dice que huyeron de Iconio a las ciudades de Licaonia, Derbe y sus alrededores. Y se nos cuenta que allí continuaron predicando el evangelio. Si ponemos atención a lo que hemos estado estudiando en los últimos capítulos de Hechos, es la segunda vez consecutiva en la que Pablo y Bernabé tienen que huir por haber predicado el evangelio. Y vamos a ver que no va a ser la última. No sé si usted lo notó, que en ambas ocasiones, después de huir, tanto cuando huyen de Antioquía de Siria como cuando huyen de Iconio, ellos llegan a la nueva ciudad. ¿Y qué es lo que hacen? Continúan predicando el evangelio. Hermanos, porque la predicación del evangelio no debe parar. No debe parar y no va a parar. Pablo y Bernabé, de nuevo, por segunda vez consecutiva, huyen y predican el evangelio. Y si lo podemos, y si vemos un poquito más atrás, esto es un patrón que hemos visto en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versos del 4 al 6, dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Hechos 11, del 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, dice, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y en gran número que creyó se convirtió al Señor. Hermanos, es de suma importancia que nosotros, como hijos de Dios, como sus testigos, que sin importar las consecuencias, debemos ser constantes en nuestra predicación, de compartir el evangelio, y debemos hacerlo a donde sea que vayamos y con quien sea que nos rodee. Es posible que en muchas ocasiones no recibamos una respuesta muy positiva. Puede que en otras ocasiones sí. Pero sin importar cuál sea la respuesta que obtengamos de nuestra predicación, debemos sacudirnos el polvo y acercarnos a la siguiente persona y seguir predicando el evangelio, porque esa es la misión que Dios nos dio y es a lo cual Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a ser testigos en Llorente de Tibás, en todo San José, en Costa Rica y hasta los confines de la tierra. Hermanos, el evangelio de Cristo debe ser predicado valientemente, sin importar la situación y sin importar la consecuencia. Y no importa lo que nos pase a nosotros, la palabra de Dios se va a seguir diseminando. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios sigue allá, esparciéndose por todo el mundo. La pregunta que yo me estuve realizando mientras meditaba en este texto es si yo soy lo suficientemente valiente para predicar el evangelio de manera constante, y la respuesta que me encontré es que no. Yo, por mis propios medios, mis propias fuerzas, no soy lo suficientemente valiente, pero el consuelo y otra buena noticia que encontré es que en Dios podemos hallar refugio y podemos encontrar las fuerzas y la valentía y el coraje necesario que necesitamos para dar ese paso al frente, estemos donde estemos, para poder predicar el evangelio y cumplir con el mandato que nuestro Señor nos dejó. ¿Qué le parece si hacemos nuestras las palabras del salmista en el Salmo 46? Dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares.
aunque bramen y agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Hermanos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio y Él nos dará la valentía para predicar su palabra y para que los perdidos sean salvos y para que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Amén. Padre amado, te damos infinitas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder escuchar y meditar tu palabra. Te damos gracias también por la misericordia y la gracia que has extendido hacia nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir para dar salvación a todos los que creen en Él. Padre, es nuestro anhelo y es nuestro deseo que tú nos des el coraje y la valentía que necesitamos para poder predicar tu evangelio a todos los que aún no lo han escuchado. Danos un sentido de urgencia, Señor, para que podamos llevar este mensaje a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestra comunidad, Señor, y hasta los confines de la tierra. Nos ponemos en tus manos para que tu palabra cale en nuestros corazones y no se quede solo en nuestras mentes, Señor, sino que podamos llevarla a la práctica, Padre Celestial. Te lo rogamos, Señor, trae valentía, trae coraje y fortaleza a nosotros, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el Rey de esta tierra, el Rey de este mundo, Señor, el Rey de todo lo creado. Y confiamos, Señor, en que tú nos darás el coraje y la valentía que necesitamos para cumplir tu voluntad y predicar tu evangelio con valentía y constancia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo les pido que en este instante, antes de cerrar el servicio al Señor, pueda usted inclinar su rostro y cerrar los ojos, no para orar, pero sí para meditar en lo que hemos hecho durante toda esta mañana. Así que tengamos un momento de silencio para meditar en las lecturas, oraciones, cantos y alabanzas y meditación de la palabra que hemos tenido. Hagámoslo ahora. Gloria al Señor, amén. Primero se pone en pie conmigo. En esta mañana, hermanos, hemos leído desde el Salmo 27 una invitación a adorarle. Hemos visto como el Señor es nuestra salvación, no temeremos mal alguno. Le hemos alabado porque Él nos sostiene en los momentos difíciles y hemos cantado que su evangelio tiene el poder de rescatar a cualquier persona que esté caída. Hemos orado a Él
de forma especial por los padres, hemos agradecido por honrarles en esta ocasión especial y hemos visto cómo Pablo, aunque sea prisionero por causa del Evangelio, valientemente, él pasa la antorcha y recuerda que la importancia es que el Evangelio siga siendo diseminado. Hemos visto entonces finalmente desde la Escritura que debemos ser valientes a la hora de predicar el Evangelio, ¿es cierto? Amén. Finalicemos entonces de la manera en que Pablo cierra su carta a los Corintios, invocando desde nuestro Dios Trino su bendición de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Recordemos que atrás tenemos un espacio para poder compartir de comida y de charlar juntos. Que tengan feliz domingo.